Vamos a esperar que se conecten. Y vamos a hablar del enfoque a los resultados. Hola querida Paula, ¿cómo estás? Bueno, vamos a compartir para empezar a enfocarnos hacia los resultados y entender cómo vamos a ir a la acción para lograr un producto, para lograr un proyecto, para hacer un libro, para empezar a hacer algo que realmente hemos procrastinado por mucho tiempo. Entonces vamos a hablar el enfoque hacia los resultados. Vamos a entender que el aprendizaje no es un día, el aprendizaje es constante. Cuando yo les compartí, por ejemplo, las leyes del crecimiento, en el primero hablamos de la ley de la intencionalidad. Entonces, que las personas asumen que pueden crecer en automático y que realmente el crecimiento es constante, pero las personas no pueden empezar a crear un proyecto, a lograr algo, porque siguen desconectadas, siguen programadas y no se enfocan en la acción. Entonces, para empezar a crecer, el primer ingrediente para empezar a crecer es amar crecer. ¿Cómo se aprende a amar? Amando. Realmente nosotros vamos a entender que cuando nosotros amamos algo, tenemos ese deseo ardiente por lograr algo, vamos a entender que cuando nosotros tenemos un propósito, tenemos una misión, es porque ya estamos conectados con el plan de nuestra alma. Cuando nosotros estamos desconectados, realmente es porque todavía no estamos conectados con el propósito y tenemos ese miedo de empezar ese cambio. Entonces ahí lo que pasa es que estamos arraigados a todas las creencias pasadas que no nos permiten conectarnos con la prosperidad. ¿Qué es lo primero que no nos permite conectarnos con la prosperidad? Las creencias que teníamos de que el dinero es malo, que el dinero es la raíz de todos los males, que el dinero únicamente se hace con el sudor de mi frente, que de eso bueno no dan tanto, porque todo eso son creencias. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a empezar a hacer para empezar a crear resultados y llevarlos a la acción? Que entender que nosotros vinimos es a sanar con nuestra prosperidad y con las relaciones en general. Porque realmente todas las relaciones que nosotros empezamos a vivir por X o Y circunstancia, inconscientemente nosotros las teníamos que vivir para conocernos, para crecer y para trascender. Entonces, cuando nosotros ya nos conectamos con la primera fuente, ¿cuál es la primera fuente? Dios. Bueno, Dios, Jesús, pero no por lo que todo el mundo le llama Dios o a muchas cosas, pero bueno, esa es la primera conexión, pero es una conexión profunda, no es desde la religiosidad. Entonces realmente cuando nosotros nos conectamos verdaderamente, ahí empieza la segunda conexión. La segunda conexión es con nosotros mismos. Cuando nosotros nos conectamos con nosotros mismos, vamos a encontrar el plan de nuestra alma y vamos a conectarnos con nuestro verdadero propósito. Cuando ya nos conectamos con nosotros mismos, ya nos podemos conectar en una relación sana y en una relación que trascienda. Entonces está la conexión con mi pareja, está la conexión con mis amigos, está la conexión con el prójimo, está la conexión con todo el entorno. Entonces lo que vamos a entender es que vamos a cambiar el significado que le dábamos a las cosas.
nosotros le damos el significado a muchas cosas porque pensábamos bajo el filtro de las creencias que nos trasladaron nuestros amigos, la televisión, nuestros papás, nuestros abuelos, porque todo eso generó unas creencias. Entonces nosotros le vamos a dar un resignificado. Entonces vamos a entender que la prosperidad se conecta únicamente con el ser. Y el ser es entender que para yo vivir en prosperidad tengo que primero ser, luego dar, y ahí sí voy a tener. O sea, porque una cosa es hacer dinero y otra cosa es vivir en prosperidad. Porque nosotros nos autosaboteamos constantemente y en nuestro inconsciente siempre pensamos que no merecemos muchas cosas porque nuestro autoconcepto está muy bajo, porque nos conectamos desde la culpabilidad, desde los miedos y desde el rechazo. Entonces aquí vamos a entender que hay que tenerle miedo, hay que perder el miedo al rechazo, porque siempre vas a sentir un rechazo. Realmente nosotros nos enseñaron que valíamos porque teníamos que ser aceptados o a ser aprobados por los demás. Entonces, entender que nuestra identidad nos la dio Dios desde que llegamos a este plano terrenal, que nosotros nacimos valiosos, que nacimos con dones, con talentos, que nacimos con una identidad sana, nacimos felices, nacimos alegres. Como si ustedes recuerdan un niño nace completo. El niño es vulnerable, el niño siempre está creando, el niño siempre es muy creativo. Entonces, de aquí, cuando nosotros tenemos ese miedo, es un miedo. Realmente el miedo al cambio es el miedo a descubrir en la persona en la que yo me puedo convertir. Porque nosotros tenemos miedos como al fracaso y miedo al rechazo. Entonces, porque mi cerebro se está conectando siempre es con el miedo. Tengo miedo al éxito, tengo miedo a crecer, tengo miedo a salirme de esa comodidad y de lograr algo hermoso que es el plan de tu alma, que es conectarte con tu visión y con tu gran propósito. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con el miedo, en esos días inclusive vas a perder un contrato, vas a salir del empleo en que estás trabajando, estás aplicando una visa y no te la dieron, estás haciendo una entrevista y no la pasaste. ¿Por qué? Porque estás pensando en el miedo, estás conectándote desde el miedo y por eso no logramos nada. Entonces, estar en cero es empezar vamos a tener la claridad que estamos aquí, estamos conectarnos con el presente, que estamos aquí en cero y que desde cero vamos a entender que nosotros sí podemos lograr todo. Entonces, la primera persona en la que debes creer para cambiar y para lograr algo nuevo eres tú. No tienes que buscar la aprobación de nadie. Porque si tu creencia era que el dinero era malo, que era la raíz de todos los males, entonces tú asocias el dinero, la prosperidad, lo asocias con todo lo malo. Por eso te da miedo dar el paso, por eso te da miedo hacer un cambio, porque esa es nuestra mentalidad. Entonces, la mentalidad nuestra estaba conectada con la parte pobre, por eso es que nosotros procrastinamos, por eso es que no empezamos, porque sentimos y estamos conectados con todo lo negativo. En ese momento estamos conectados con todo lo negativo y por eso cuando uno está conectado con lo negativo, por eso es que no llegan los clientes, por eso es que no salen negocios, porque eso no salen contratos nuevos, por eso es que no podemos lograr otros ingresos, diversificar nuestros ingresos, porque estamos conectados con el miedo. Y el proceso es entender que todo hay que vivir el proceso y pasar una milla extra. Porque cuando tú estás conectado con lo negativo, con lo malo, resulta que un abuelo tuyo, un familiar tuyo, tú le contaste un proyecto. Por eso dicen que no le puedes contar tus proyectos a mentes de visión pequeña, porque esas personas te van a sacar de tu sueño. Entonces, realmente un familiar alguna vez te dijo, no, cuando yo hice ese negocio, imagínense, yo perdí todo, no me ascendieron, me rechazaron. Entonces, ahí tú formaste esa creencia y por eso es que no das el paso a un cambio y hacer algo nuevo, porque estás conectado con esa creencia que te trasladó un familiar desde el miedo.
Y ahí lo que pasa es que nosotros no creemos en nosotros y nuestro autoconcepto como personas está muy bajo y por eso no nos atrevemos porque tenemos miedo al rechazo, porque no creemos en nosotros. Entonces aquí lo más importante es que nosotros no nos tenemos que casar con los patrones, con los comportamientos de toda nuestra familia y de nuestro pasado y de nuestros amigos, porque nosotros nos casamos es con esas creencias y con esos comportamientos. Por eso es que no podemos dar un cambio, por eso es que nuestro enfoque en este momento es aceptar retos, aceptar desafíos y empezar a despertar las emociones positivas para conectarnos con la prosperidad, porque el cerebro se alimenta con lo que yo le doy a mi mente y mi mente se alimenta con lo que yo entro a mi espíritu y con mi crecimiento interior y con mi conexión interior. Entonces, si yo a mi cerebro todos los días empiezo con una cara triste, enfocada en el problema, pensando en que no puedo realizarlo, entonces esas redes neuronales me van a llevar siempre a lo mismo. Cuando yo me levanto contenta, cuando yo me levanto conectada con Dios, después conectarme conmigo, hacer ver mi vision board, ver mi meta clara, entonces tengo ya algo ya definido, la imagen ya está clara. Y como ya yo la tengo clara, eso es lo que me da la dopamina sostenible para seguir enfocándome en mi proyecto de vida, que es lo más importante. Y ya mis redes neuronales me sacan del área de comodidad y me empiezan a dar mucha dopamina. Cuando nosotros no estamos conectados con el aquí y el ahora, entonces mi cerebro siempre me va a llevar a enfocarme en la tristeza, en el vaso, a ver el vaso vacío. Nunca voy a ver el vaso por la parte llena. Siempre estoy enfocada es en el problema, en lo que alguien me dijo, no estoy enfocada en la solución, entonces no estoy conectada aquí en el presente. Por ejemplo, cuando hemos dado los mastermind y cuando hemos dado los cursos de crecimiento, las personas no aplican. Entonces, mi cerebro en ese momento estuvo conectado, pero como no empezó a dar el argumento, no empezó a vivirlo y a sentirlo, entonces mis redes neuronales volvieron al cerebro perezoso, porque es que el cerebro es perezoso, entonces él vuelve a la comodidad y ya, tú no aprendiste nada. ¿Por qué no aprendiste nada? Porque el cerebro no aprende oyendo, el cerebro no aprende escuchando. Es un porcentaje mínimo. El cerebro únicamente va a aprender es cuando yo me conecto con mi parte kinestésica. Entonces yo les hice el tablero. Nosotros estamos aquí conectados con la parte auditiva. Cuando nosotros nos enfocamos en la parte auditiva, únicamente aprendemos el 5%. Cuando nosotros miramos la parte de, por ejemplo, ver un video o leer un libro, únicamente estás aprendiendo el 5%. Cuando nosotros empezamos a mirar la parte visual, que es el audiovisual, que es el demostrar y empezar a argumentar, entonces mi cerebro se conecta ya en un 50%. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese momento, cuando mi cerebro no aprende, porque mi cerebro en la parte kinestésica, ¿cuál es la parte kinestésica? Cuando yo estoy concentrada en mi proyecto, cuando yo estoy conectada conmigo, con mi propósito, ya ejecutando, ya colocando por obra todo lo que he aprendido. Porque si me sigo llenando de información, entonces siempre voy a pensar que el ego me hace creer que necesito más, pero es que el proceso de aprendizaje es de por vida. Siempre va a haber algo nuevo por aprender. Entonces las personas se siguen llenando de información y no ejecutan. Entonces cuando yo estoy conectada con la parte kinestésica, que es conectada conmigo, conectada con el presente, entonces es ahí cuando yo empiezo a ejecutar, es ahí cuando yo verdaderamente empiezo a aplicar, empiezo a vivir hábitos y estoy ya aprendiendo. Entonces mi cerebro automáticamente empieza
a aprender el 90%. Entonces es como un lapso de 24 horas. Entonces por eso esos videos que yo les decía que pasan rápido, en un momentico tú puedes ver 4 videos, una persona cocinando, una persona maquillándose, una noticia de algo súper conflictivo, fueron como en 24 segundos viste cuatro videos rápido. Tu cerebro, lo que el ego cree y lo que nos hacen creer es que nos están educando y lo que estamos es entreteniéndonos y ahí no estamos aprendiendo nada. Cuando nosotros nos conectamos con nosotros, ya tenemos la imagen clara de lo que queremos. Por ejemplo, quiero montar una tienda online en este momento en internet. Ok, entonces cojo mi tienda online, entonces le voy a poner el nombre, voy a definir el producto, voy a hacer un video presentando mis servicios y empieza la acción. Pero es que las personas quieren tener en la página web rápido, quieren tener las fotos profesionales, quieren empezar o sea, quieren tener todo, pero no, es un proceso y el proceso hay que vivirlo porque resulta que en el aprendizaje que hay es que empezamos a obtener más productos, empezamos a desarrollar habilidades y cuando tú estás desarrollando habilidades empiezas a vender tu producto. Por ejemplo, Paula que está acá, Paula hace asesoría en belleza y arregla, hace unos estilos muy lindos de uñas. Entonces Paula lo que va a hacer es que va a organizar todos los días un video de sus servicios y va a escribir promociones todos los días y va a empezar en su perfil, va a decir a qué se dedica y va a empezar todos los días a agregar valor. O sea, tú tienes que distinguirte en qué vas a realizar y cómo te vas a distinguir ante los demás. O sea, qué es lo que tú vas a ofrecer a cambio para que las personas te elijan a ti. Y no esperar que siempre el cliente te busque, sino que realmente tú te conviertas en un imán de tu producto porque tú estás dando algo diferente que las demás personas no dan. Entonces, digamos que tú haces algo personalizado, que tú tienes estilos diferentes, que eres una persona cumplida y adicional, conscientes a tus clientas, le dices, mira, si haces este producto, te voy a dar el 15% y si me traes 2 clientas te voy a dar un 10%. De esa manera vas a empezar a que otras personas también te conozcan, pero todo eso tienes que ser visible. Otra cosa que las personas les da miedo, pues ser visibles, porque realmente estamos en la era digital donde tenemos que ser visibles, nos guste o no nos guste, porque es la única manera de que yo me voy a poder conectar con las personas. Entonces, cuando nosotros veíamos esos videos pequeñitos que pasan rápido, entonces nuestro ego nos hace creer y que estamos aprendiendo y que es una educación, nos hacen creer que es una educación, pero realmente es que estamos perdiendo tiempo. Entonces, ahí es cuando hay una pregunta que todos tienen que hacer. ¿Qué tengo que hacer con lo que estoy aprendiendo? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué tengo que hacer con lo que he aprendido? Entonces, como en esos videos cortos que yo les decía de 24 segundos que pasan, que como ahí está la parte visual, estoy entretenido, está la parte auditiva, estoy entretenido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, pues se ve divertido como lo hacen, cocinar, etc. Entonces, es un entretenimiento educativo y que nos venden la idea que nos están educando, pero lo que estamos es entretenidos. Entonces, lo que pasa con la mente. Entonces, por ejemplo, cuando mi mente está conectada con esa red neuronal, entonces el celular, la tecnología es adictiva. Entonces, nuestro cerebro siempre quiere buscar esa dopamina porque nos entretiene. Pero realmente, cuando nosotros vamos a la parte kinestésica, nos conectamos aquí con el presente, con nuestro proyecto, con nuestro producto, con nuestro propósito y de repente vamos a observar árboles, de pronto vamos a observar paisajes y decimos, wow, la vida pasa muy lento. O sea, como que tú sientes la vida más lenta. ¿Por qué? Porque estás conectado contigo, porque estás conectado con lo que vas a realizar.
Entonces, como tu cerebro ve como la parte lenta, entonces él dice, no, él dice, me vuelvo a conectar en el internet a ver esos videos. Entonces por eso es que las personas se entretienen todo el tiempo mirando esos videos y se desenfocan de su proyecto. Y el cerebro le hace creer a la persona que está aprendiendo y realmente lo que está es entretenida. Entonces, cuando nosotros nos conectamos desde la parte kinestésica, conectados aquí en el ahora, en nuestro presente, es cuando empezamos a generar productos, es cuando empezamos a agregar valor, es cuando empezamos a hacer todo lo que habíamos soñado y no lo habíamos dejado por mucho tiempo y abandonado. Entonces, estamos ya en nuestro mundo real. Y ahí es cuando tú dices, ¿qué es lo que tú ves? Entonces, pues dices, pues la vida está pasando lento porque estás desconectado. Cuando uno está conectado con uno mismo, empieza a ser productivo porque empieza a crear un programa, empieza a hacer su página web, empieza a hacer su página de negocios. Y no tiene que ser perfecta, lo importante es iniciar. O sea, si yo tengo ya un producto, por ejemplo, si yo quiero ya vender estos anteojos, no tengo que esperar mañana ni pasado mañana, sino digamos que solamente tengo 2 muestras. Yo lo que tengo que hacer es únicamente empezar a montar mi página de redes, que no tienes que hacer nada, simplemente vas a empezar a ofrecer tus servicios, vas a empezar a poner fotos y vas a empezar a conectarte con las personas y vas a ir poco a poco haciendo el proceso, y de ahí van a llegar los cursos, de ahí va a llegar la persona que te va a preparar para que empieces a actuar y a ofrecer tus servicios o lo que tú quieras hacer. Porque el cerebro es perezoso. Y como el cerebro es perezoso, él siempre se conecta a la ruta del pasado y por eso no se conecta con el presente. Entonces el cerebro le gusta lo fácil, pero en lo fácil no hay nada. Cuando el cerebro cambiamos nuestras redes neuronales, empezamos a crear otras autopistas que son más largas porque es un proceso. Es ahí cuando nuestro cerebro empieza a cambiar. Pero yo, ¿cómo lo voy a reforzar? Dándome premios, pero los premios me los voy a dar con cosas positivas para reforzar el hábito, lo que yo les decía. Si yo dije, voy a adelgazar y voy a hacer ejercicio, entonces hice 2 semanas, ya creé el hábito, entonces ahí me refuerzo. Entonces ahí es cuando uno se compra otro traje de deportes, cuando uno se premia con un smoothie delicioso, refuerza uno el hábito con toda la parte, con la parte visual, que es mirar una foto mía como yo me quiero ver. La parte gustativa, entonces me tomo un smoothie, o sea, que entender, para que mi cerebro entienda que ese cambio, esa red neuronal que yo estoy cambiando es rica, la estoy disfrutando. Entonces, y al otro día que mi cerebro diga, uy, me voy a dar un súper desayuno, entonces mi cerebro ya entiende que al otro día me levanto haciendo ejercicio y me premié en la parte visual, me premié en la parte gustativa. Cuando realizo y digo, wow, ya bajé 5 libras, entonces me voy y me doy un masaje. Entonces ya mi cerebro empieza a cambiar esa autopista y esa red neuronal para empezar a crear el hábito como parte de mi vida. Entonces cuando el cerebro está perezoso y el cerebro está aburrido, es como tú te levantas. Si tú te levantas, mira lo que todo el mundo cuando se levanta, si primero lo que vas a hacer es mirar el celular, te vas a conectar a la vida de los demás, te vas a desenfocar. O sea, tu cerebro ahí mismo empieza la dopamina del celular y abandonas el día organizado, abandonas tu proyecto y sigues entretenido, porque el cerebro siempre busca la misma ruta. La ruta que ha hecho por tanto tiempo. Por eso es que les decía, cuando el cerebro está programado, él compra lo mismo, va al mismo lugar a almorzar, habla con las mismas personas, y las mujeres van y se arreglan en el mismo lado, compran inclusive hasta los mismos colores y las mismas, casi la moda muy parecida, porque el cerebro siempre busca la ruta por la que ha estado programado todo el tiempo. Pero cuando yo le doy pistas a mi cerebro diferentes,
es cuando yo empiezo a crecer conscientemente y cuando me conecto con el presente. O sea, como hacían los niños les gusta la parte, ellos se conectan, la parte mental y la dopamina de ellos se conectan con lo que les dé excitación. Entonces, por eso el niño de pequeño lo vuelven adicto a los dulces, porque el dulce da dopamina, pero esa dopamina me quema las neuronas y me distraen de mi potencial y después me roban la energía. Y entonces eso es lo que nos vende los medios y lo que nos hace creer que estamos haciendo eso. Entonces aquí es donde empieza nuestro verdadero potencial, nuestro verdadero propósito y hacer lo que nos apasiona y entender que la ruta es empezar a crear esas nuevas autopistas, porque anteriormente cuando hicieron un estudio de las personas que estudiaban por una nota, inclusive hizo un estudio de la Universidad de Harvard, que eso le llamaban la anorexia académica. Le hicieron una prueba a todas las personas que ya habían terminado y les dijeron que aplicaran lo que habían expuesto en la tesis laureada, y realmente ninguno sabía nada, porque el cerebro únicamente se preparó en ese momento para la nota. Entonces, en la vida real nosotros no aprendemos nada. Por eso el cerebro únicamente aprende demostrando, creando el hábito y compartiendo el aprendizaje. Es la única manera que el cerebro aprende. Entonces nuestra educación tradicional, habían muchos bloqueos en lo que nos enseñaban nuestros padres, el entorno, los amigos, la vieja manera de educar. Y no la manera nueva de educar es experimentar, es dar los argumentos y sentirlo. Cuando tú estás viviendo tu propósito, tú tienes pasión, tú tienes alegría porque estás haciendo algo que te gusta, ya no estás hablando desde la teoría. Entonces, el mapa no es el territorio. Ahora estamos en el territorio porque ya nos conocemos, porque ya estamos conectados con nosotros y ya no estamos hablando de la teoría. Entonces anteriormente estudiábamos por teoría, o sea, la nota era una teoría porque después te dicen ¿qué aprendiste? No te acuerdas de nada porque te llenaste de tanta información. Entonces lo más importante es entender el por qué y el para qué quieres hacer tu propósito, por qué quieres cambiar en este momento. Y qué es lo que quiero hacer y por qué, y en qué va a cambiar mi vida. Entonces, cuando tú tengas definido tu misión y tu propósito, es preguntarte honestamente, ¿qué es lo que va a cambiar mi vida cuando yo empiece a hacer esto? Y ahí es cuando tú le vas a dar el nuevo significado. Y es cuando tú no tienes el significado de lo que quieres hacer en este momento, no le has dado el verdadero valor. Entonces, como no le has dado el verdadero valor, todavía no estás preparado para iniciar. Entonces sientes que estás perdiendo tiempo. Entonces es cuando tú tienes que seguirte conociendo, tienes que seguirte preguntando y no llenando de información sin ver, cuando tú no le ves el significado a lo que quieres hacer, es cuando tú todavía no vas a la acción. Entonces aquí viene el autoconocimiento y viene la raíz de para qué estamos aquí, qué es lo que vamos a hacer. Y entender que ya somos abundantes, que nuestro espíritu es abundante. Así como cuando un niño siempre se identifica con la prosperidad porque el niño es creativo, el niño es curioso. Entonces por eso el niño nace con todo. Nosotros nacemos con talento, nacemos con dones, con todo. Y el niño inclusive desde niño desarrolla habilidades rápidas. El problema es que cuando el niño se empieza a crecer, se empieza a programar con lo externo, con una mala información. Entonces muchas veces por eso nosotros no nos sentimos merecedores, nuestro autoconcepto está desvirtuado, nuestra identidad está disruptiva y por eso no entendemos que eso tiene que ver con el campo de mis emociones. Realmente la prosperidad ni siquiera es la parte, en ese momento no es la parte espiritual, es el campo de mis emociones.
Y cuando yo empiezo a vivir en prosperidad es cuando yo empiezo a dar y empiezan a fluir mis talentos. Y cuando fluyen mis talentos, fluye la prosperidad. Y cuando fluye la prosperidad es cuando tú empiezas a entender que debes invertir en ti, que debes contratar tus mentores, que debes invertir en tu crecimiento. Es cuando tú haces lo que amas, llegas a tu propósito, lo haces con amor, empiezas a recibir dinero por tu talento, por lo que tú das, por lo que tú estás dispuesto a hacer, que otras personas no lo quieren hacer porque no es fácil. Y ahí empiezas a conectarte con la prosperidad. Entonces, pero el dinero que recibes no te lo vas a gastar en ropa, no te lo vas a gastar en marcas, sino realmente ese dinero lo empiezas a utilizar sabiamente, empiezas a invertir en un mentor, empiezas a invertir en libros, empiezas a invertir en cursos que te van a enfocar para vivir una vida con significado. Cuando nosotros no estamos bien con las emociones, nuestras glándulas se conectan es con el miedo. Cuando nosotros estamos conectados es con el miedo. Entonces mi relación siempre es cuando las personas hablan del tener. Cuando mis emociones ya están elevadas es cuando ya hablamos desde el ser, desde que yo amo. Yo siento una pasión por lo que hago, amo lo que estoy haciendo. Entonces tu enfoque no está en el dinero, porque el dinero es el dinero es la consecuencia de lo que das. Cuando tú das, por ley vas a recibir. Entonces ya tienes una relación buena con el dinero. Cuando tú das desde el miedo, entonces relacionas el dinero y la prosperidad es con la culpa, con la vergüenza. Entonces tienes una culpa interna. Entonces ahí es cuando llega la apatía, es cuando llega el orgullo y no hay amor propio y no hay propósito. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no nos conectamos con el propósito, porque cuando nos conectamos con el propósito, estamos conectados con el amor puro, estamos conectados con nuestra paz interior y lo que nos da la dopamina es la alegría de que ya entendemos qué es lo que nos apasiona. Cuando nosotros todavía no estamos conectados con el propósito, entonces estamos trabajando en coraje, en orgullo, en miedo, en aflicción, en apatía, en culpabilidad. Entonces por eso no nos atrevemos a ejecutar, porque nos relacionamos con propuestas no reales. Entonces las creencias de que el dinero es malo, entonces por eso no te conectas con la prosperidad. Entonces cuando uno no está conectado con la prosperidad, siempre está en juzgar, en criticar, en culpabilidad, porque todavía no tenemos un autoconcepto y no estamos claros con lo que queremos y no estamos conectados con el plan de nuestra alma. Realmente el plan de nuestra alma es muy grande, porque todos tenemos ya talentos, todos tenemos ya habilidades, pero la prosperidad se conecta con las personas que ya tienen claridad, que saben qué es lo que quieren. Por eso yo a las personas con las que yo trabajo el proceso individual, con las personas que estoy trabajando haciendo libros, les estoy ayudando a hacer libros, les estoy ayudando a crear su proyecto, algunas están trabajando en su producto, otros están haciendo algo igual que yo, otros están haciendo programas, entonces yo les estoy acompañando en el proceso. Lo importante es tener la claridad y saber que vas a apostar por ti, que vas a creer en tu proyecto y de ahí vas a empezar a conectarte con la prosperidad, porque es que el dinero es espiritual, realmente el dinero es espiritual, porque es que el dinero se produce con lo que tú das. Realmente yo les puedo decir, yo recibo dinero de lo que me pagan por mis servicios, yo recibo dinero de lo que yo hago de mis ventas con negocios. Y realmente yo no estoy colocando dinero como tal, yo estoy colocando es mi energía, estoy colocando es mis relaciones, estoy colocando es mi tiempo. Entonces las personas tienen muy asociado que necesitan dinero para empezar. No, lo que primero tienes que empezar es como atreverte, creer en ti y llevar a la acción. Y lo mismo pasa con una pareja. Si yo estoy conectada con una pareja desde el miedo, entonces yo voy a atraer hombres
que no saben lo que quieren, voy a seguir atrayendo hombres que no se aman a sí mismos, que no han reconocido su valor propio. Entonces cuando uno está en baja autoestima, cuando uno no se conoce, entonces uno siempre va a traer relaciones en eso, en la baja autoestima, en las bajas creencias, en esos hombres que son narcisistas, en personas que no saben lo que quieren. Cuando uno ya tiene la claridad que es lo que quiere, ya uno no atrae ese tipo de personas, porque ya somos una persona sana. Cuando uno ya está sano, ya llegan personas sanas a nuestra vida. Mientras yo no esté sana, siempre voy a atraer personas con baja autoestima, con traumas, con personas que no se sienten merecedoras, con personas que no se sienten valoradas, no han reconocido su valor, porque realmente es que todos somos valiosos. Entonces, si yo no estoy sana, voy a buscar a otro que no está sano. Mientras yo no sane y sea consciente de quién soy, porque cada persona y cada pareja que llega a nuestra vida es el reflejo de lo que nosotros somos. Entonces, por eso todas las parejas que llegaron a nuestra vida son parte de nuestro sistema, son parte de nuestro crecimiento, porque nos vinieron a mostrar las falencias y nos vinieron a mostrar lo bonito. Hay personas que llegaron a nuestra vida para mostrarnos nuestras cualidades, personas que sí llegaron a nosotros para valorarnos, y otras personas que llegaron a mostrarnos nuestras debilidades, porque todas las personas tenemos una parte ciega, una parte que no vemos de nosotros, que inclusive yo veo talentos en las personas, pero a veces ni la misma persona los ve, porque todavía la persona no está conectada con ella y no se conoce. Entonces, y otra cosa, que uno no debe hacer nada por emoción. Realmente cuando uno ya está conectado con el plan de su alma, con su propósito, uno empieza a hacer las cosas porque realmente las ama y porque está apasionado. Realmente, si yo no disfruto de mi presente, pues yo voy a seguir viviendo en el pasado y voy a seguir conectado a mirar la vida de los demás y a no creer en que yo puedo hacer algo mejor. Entonces realmente si yo estoy haciendo las cosas desde mis emociones, yo voy a seguir cometiendo errores. Por ejemplo, yo les voy a contar, yo compré un apartamento en preconstrucción. Cuando uno está comprando un apartamento en preconstrucción, uno está con ese sueño, y voy a tener esa propiedad, yo amo esa propiedad. Entonces uno empieza a firmar el contrato, y bueno, y ya pasó todo, y cuando te entregan el apartamento y resulta que no, que las ventanas no eran como tú querías, que el apartamento no estaba ubicado donde tú querías, el apartamento, las habitaciones no eran grandes. Entonces por eso cuando uno va a comprar algo y cuando uno va a hacer algo, uno tiene que tener el mapa mental claro y no hacer nada por emoción. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una casa, tengo que tener claro dónde la quiero. La quiero en un lugar seguro, quiero que los ventanales sean grandes, quiero tener una vecindad hermosa, quiero estar en mi casa que esté rodeada de naturaleza, de agua, que mi casa sea en un barrio seguro, que vivan personas educadas, que en ese lugar yo me pueda conectar con mi vida, que me dé alegría donde yo voy a vivir, que yo sienta paz, que yo sienta tranquilidad donde voy a vivir. Entonces cuando yo entre más claridad yo le dé a mi cerebro empieza a enfocarse en ese propósito. Entonces yo todo lo que he logrado es porque yo le doy claridad a lo que yo quiero. Entonces yo tengo mi vision board donde tengo todo claro. Esta es mi casa, este es mi proyecto, estos son mis libros, este es mi podcast. Entonces te tomas la foto, haz de cuenta, te tomas la foto hablando, ¿cierto? Entonces ya te ves haciendo el podcast, ya eres la que hace los podcasts. Te tomas una foto haciendo videollamadas, ya estás haciendo tus mentorías. Te tomas una foto escribiendo, ya estás viviendo tu pasión escribiendo. Estás con una imagen de una persona segura, entonces te vistes, te arreglas, te sientes merecedora. Entonces ahí es más fácil, empiezas la acción. Entonces cuando yo hacía estos live,
unos los hice con más miedo, con más inseguridad, porque uno va desarrollando la habilidad. Entonces enfrentarse a una cámara, yo sé que no es fácil, pero cuando tú desarrollas la habilidad es únicamente en la acción. Si tú no lo desarrollas en la acción, es muy difícil que tú logres que tú puedas hacer realidad lo que quieres. Entonces, si tu pasado no está sano, estás sin paz. Si tu presente no está sano, estás sin amor. Y si tu futuro no está sano, estás sin libertad. Entonces, ¿cuál es el propósito? Ser felices. Y que las recompensas van a ser lo que vas a lograr y lo que vas a trascender. Entonces, cuando mi cerebro está conectado en el pasado, en el problema, en la depresión, entonces las recompensas son el ocio, ir a gastarme el dinero en bobadas, es ir a comer dulces, carbohidratos, y mi cerebro se vuelve a su red pasada, a la más fácil, porque el cerebro es perezoso. Y eso les quería compartir el día de hoy para enfocarnos hacia los resultados. Los invito a que visiten mi podcast, soy Gina Morales, Liderazgo. También próximamente lanzo mi próximo libro y también estoy empezando a dar masterclass en YouTube, que se llama de Gina Morales, escribe TH Gina Morales. Y gracias a todos los que se conectaron. Un abracito. Hola mi querida Adri, hola mi querida Paula, hola mi querida Nel, todos gracias. Voy a dejarlo grabado para que entiendan que todo es atrevernos y obligarnos. Entonces el cerebro únicamente va a aprender es actuando. Usted prende la cámara y empieza. Únicamente uno va a aprender es en la acción. A veces las personas no hacen nada porque sienten que no están preparadas, pero realmente uno nunca va a estar preparado. O sea, cuando nosotros estudiamos liderazgo, nos decían la ley del proceso, la ley de la intencionalidad. Entonces la ley del proceso es que yo debo empezar ya. Nunca vas a estar lista. Entonces vas a decir, me voy a enfocar en tales temas. Entonces haces 4 puntos y lanzas un video. Me voy a enfocar en hacer un libro. Ok, me gusta el libro de, no sé, el libro de tenis. Bueno, entonces empiezo a hacer el libro de tenis y lo empiezo a hacer. Cuando yo empecé a hacer mis libros, yo no tenía el dinero, pero como yo fui intencional, mi cerebro se empieza a enfocar. O sea, inconscientemente mi cerebro me lleva por esa ruta, esa red neuronal, porque es que el cerebro es perezoso. El cerebro siempre te va a devolver a la ruta de hace 30 y 40 años. Entonces, él no te permite que te conectes aquí contigo y con el presente. Entonces, cuando uno se conecta de manera kinestésica, que es estar aquí presente conmigo, con Dios, conmigo, con mi propósito, entonces tengo mi plan, tengo mi propósito, tengo mi visión, cuál es mi plan de acción, con quiénes voy a hablar, qué es lo que quiero hacer, y lo haces. Cuando ya lo haces, o sea, ahorita hay muchas plataformas gratis. Por ejemplo, si quieres hacer un manual, está Canva, que lo haces gratis. Si quieres aprender de oratoria, te vas a un Toastmaster que te dan las clases gratis, o inclusive hay cursos en YouTube para hablar en oratoria. Por ejemplo, uno le va perdiendo el miedo a esta cámara, al rechazo, es haciéndolo. O sea, yo me obligo a hacer esto. ¿Por qué? Porque quiero desarrollar más la habilidad. Cuando tú empiezas a desarrollar la habilidad, te vuelves maestro. ¿Cómo aprenden las personas a amar? Pues amándolas todos los días. Que no es fácil, pero bueno. Entonces, la ley de la conciencia. Acuérdense, yo me acuerdo que yo les compartí todos los videos de las leyes del crecimiento. Pero acuérdense que el cerebro no aprende viendo y el cerebro no aprende oyendo. El cerebro aprende es actuando. Entonces, por ejemplo, le preguntaban en la ley de la conciencia, ¿qué le gustaría hacer? Hay personas que dicen, no, yo quiero ser tenista, no, yo quiero ser escritor, no, yo quiero tener una tienda, no, yo quiero vender paletas, el otro, no, yo quiero, y le dice, bueno, ¿y ya empezó? No, no ha empezado. No, es que me falta tal cosa. No, uno puede empezar ya.
había una persona que me decía, Gina, yo quiero empezar con unas paletas que yo sé hacerlas y todo el mundo le encanta. Le digo, bueno, ¿qué te hace falta? No, dinero. Y dice, ¿pero cuánto dinero? ¿Mucho? ¿Cuánto? No, pues no es mucho, pero no lo he empezado a hacer. Entonces, pues obviamente el cerebro vuelve y se devuelve a la ruta, a la perezosa. Entonces yo le decía, bueno, entonces ya tienes la receta. Compra los moldes de las paletas. Compras 3 neveras de paletas. Es decir, vamos a empezar con 200 paletas. ¿Cuál es lo primero? Las haces, las empacas y las vas y las vendes de a 10 paletas en cada tienda. Es un ejemplo de empezar ya. Al otro día ya las está vendiendo. Y resulta que les gustaron tanto y pedí un permiso en un lugar para que ella dé demostraciones y lo empieza a hacer. Entonces es que las cosas se logran es haciendo, no pensar, no procrastinando ni llenándose de información. Por ejemplo, yo les compartí el libro del propósito y ahí está la conexión y ahí está la acción. Después de que yo lo haga conscientemente, empiezo a actuar y empiezo a ver los resultados. Entonces, por ejemplo, yo ya voy haciendo mi tercer libro. Digamos que no estaba conectada con el canal de YouTube, pero yo en mis podcasts, mi podcast ya ha ido creciendo, ya lo ven 180 personas. Entonces, quiere decir que hay contenido de valor porque por algo las personas lo están escuchando. Entonces, las cosas son así. Lo que pasa es que la ruta larga a nadie le gusta. La gente quiere el dinero ya en microondas, fácil. Pero es que las cosas se van dando. Oh, que no tienes tiempo. Sí tienes tiempo. Tienes es que madrugar más y tener claro tu propósito, clara tu visión y actuar. Entonces, todos los días atrévete a enseñar algo. Todos los días vende algo. Voy a vender gafas. Ok, empieza vendiendo gafas ya. Empieza a poner las fotos, empieza a hacer la página de Instagram ya. Eso es ya, ahorita mismo, en 5 minutos hace la página. Pero las personas no sé, se bloquean. Porque hay inseguridades. Entonces, cuando uno pierde el miedo al rechazo, porque estamos siempre programados a que nos acepten. A mí no me importa si no me aceptan. Yo estoy agregando valor y yo sé lo que estoy dando. Van a llegar las personas que lo necesitan y que lo valoran. Entonces, empiezas a desarrollar la habilidad. Cuando yo le decía a Nélida, cuando empezamos a hacerlo live, al principio uno empieza tenso porque estamos enfrentándonos a la cámara, porque el cerebro se está saliendo de su comodidad y está empezando a hacer algo nuevo. Cuando el cerebro ve que tuvo éxito un día, al otro día el cerebro va y busca eso otra vez y vuelve y lo hace. Al otro día vuelve y lo hace. Al otro día, hasta que se convierte en el hábito y empiezas a ver los resultados. Yo conocí un cantante de República Dominicana que nadie daba un peso por él. Todos los días él cantaba, no le pagaban, cantaba. Él iba y ofrecía matrimonios, cobraba barato, pues cobraba pero barato. Y él se iba y cantaba. Y él no tuvo que contratar ningún manager, nada. Ahorita él estuvo en un estadio y fueron 15,000 personas, sin manager, sin nada. Pero ¿qué es lo que lo llevó allá? Pues obviamente la fe, la constancia, era una persona muy disciplinada y creyó en él y él tenía ese carisma con las personas y fue constante. Entonces es lo mismo que en las ventas siempre vamos a tener rechazos, siempre alguien nos va a decir que no y es lo normal, siempre había, por ejemplo, yo empecé a vender ya mentorías, ya hace tiempo ya vendo mentorías, hace tiempo ya hago sesión de coaching, pero yo le digo a la persona, si estás lista, o si no, pues no quiero trabajar contigo, porque pues es que yo no quiero a alguien que me pague para seguir leyendo y seguir aprendiendo, no, yo quiero a alguien que me pague para que actúe y que sea mejor que yo inclusive. Entonces, eso era lo que les quería compartir sobre el enfoque a los resultados, que sí se puede. Entonces, les invito a que compartan mis informaciones, todo lo que tú retienes, todo lo que tú no das, lo retienes. Si tú empiezas a dar, por ley vas a recibir. Entonces empieza tu proyecto hoy porque tú lo puedes hacer. Gracias, chicas, gracias a todas las que se conectaron, gracias Adri, gracias Paula, gracias Claris, gracias Nélida, gracias a todos. Besitos. Estamos aquí para servir. Gracias.